Saludos desde Euronews. Que este año tampoco podrá haber navidades normales, pese a las ganas, es algo que viene impuesto por el aumento de transmisiones en todo el mundo. En Estados Unidos ha habido más muertos por COVID este año que el pasado. La falta de vacunación sostenida en África, por restricción de fabricación, por respeto a patentes y falta de políticas sanitarias de cada estado, ha dado el primer fruto, Omicron, no necesariamente el último. En consecuencia, en Europa las restricciones aumentan país a país, desde máximo de personas reunidas a 4 en Países Bajos a restablecimiento de mascarillas y necesidad de pasaporte COVID para entrar en mercadillos al aire libre en Francia, junto a otras medidas barrera. Esta mañana, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, se ha entregado el premio Sájarov de Derechos Humanos a la Libertad de Conciencia concedido al opositor ruso Alexei Navalny. Encarcelado por saltarse las condiciones de la libertad condicional mientras estaba en coma en Alemania ingresado por envenenamiento, ha recogido el premio su hija Daria Navalnaya. Los asesores de Navalny han explicado que su movimiento político se recompone en el exilio. La silla del premiado, destinada a quien denuncia y denunció tramas de corrupción e intentó ejercer la libertad de oposición en Rusia, quedó esta vez vacía. Mientras, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantiene una videoconferencia con su homólogo chino Xi Jinping. Los tanques rusos están ya a 50 kilómetros de la frontera de Ucrania en una guerra de nervios y de exhibición de fuerzas. El Parlamento ucraniano ha acordado dar vía libre a la entrada a 9 ejércitos europeos en 2022. Pero tenemos bastante más. En América, las elecciones del domingo en Chile han provocado una entrada masiva de inmigrantes ante el temor de una victoria de la ultraderecha de José Antonio Kast y un eventual cierre de fronteras. Los estados aglutinados en ALBA, encabezados por Venezuela, se reúnen en La Habana. Y en América también, la UNESCO reconoce nuevo patrimonio inmaterial en fiestas y tradiciones. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Un minuto de silencio y una sensación de impotencia en el homenaje de los legisladores estadounidenses a los 800.000 muertos que ha dejado ya la pandemia. Durante una videollamada entre Vladimir Putin y Xi Jinping, China y Rusia unen fuerzas y destacan cómo la relación entre ambos países nunca había estado mejor. Las tradiciones de 5 países latinoamericanos integran la lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellos festividades y artesanías. Un minuto de silencio y una sensación de impotencia frente a la COVID-19 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses rindieron el martes un sobrio homenaje a los 800.000 muertos que ha dejado la pandemia en un país que había depositado sus esperanzas en las vacunas para pararle los pies en seco este año. Sin embargo, 2021 se cierra con al menos 450.000 víctimas mortales, 100.000 más que las registradas en 2020. La variante Delta del coronavirus echó por tierra los esfuerzos de las administraciones Trump y Biden y la irrupción de la variante Omicron, mucho más contagiosa, alimenta la angustia en decenas de millones de hogares en vísperas de las fiestas navideñas. La amenaza de un regreso a las restricciones se ha materializado en Nueva York, que ha vuelto a imponer el uso obligatorio de mascarillas en los espacios de interior públicos. En la calle, división de opiniones. Es una decisión de salud pública y como tal no solo me incumbe a mí, sino a otros ciudadanos de la ciudad y personas de todo el mundo que están de visita. Es un momento especialmente bueno para emitir el mandato. Creo que es una excelente idea. Omicron debería darnos más inmunidad contra el virus que la siguiente vacuna. No podemos seguir reforzándolas. No es saludable. Se han registrado un montón de efectos adversos de las vacunas y no se nos está aconsejando. La obligación de usar mascarillas en los espacios de interior públicos, que estará en vigor hasta el próximo 15 de enero, tiene como telón de fondo un aumento del número de casos de COVID y de las hospitalizaciones en todo el estado de Nueva York. Quienes violen este mandato se exponen a sanciones civiles y penales, incluida una multa de hasta $1.000. Italia trata de contener los contagios y las nuevas cepas que se han disparado en las últimas semanas en medio de una creciente propagación por la variante Omicron.
El país transalpino insiste en que todos los que trabajan en las escuelas deben vacunarse contra el coronavirus, no solo recibir la pauta completa, sino la dosis de refuerzo. Incluso impone ponerse la vacuna a otros trabajadores como la policía, el ejército y el personal de los servicios de emergencia. En caso contrario, se enfrentarán a sanciones que pueden incluir la suspensión de trabajo sin paga. Si bien Omicron se mueve rápidamente, hay indicios de que los síntomas pueden ser menos graves que la variante Delta, pero el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, mantenía esta advertencia. Seguramente ya hemos aprendido antes que subestimar este virus es peligroso. Incluso si la Omicron causa menos casos graves, un fuerte aumento de los contagios puede nuevamente colapsar sistemas sanitarios no suficientemente preparados. Los expertos en los Países Bajos creen que en unas semanas Omicron podría ser la variante de la COVID dominante en el país. Para limitar la propagación, el gabinete saliente también está extendiendo las medidas contra la COVID, incluido el cierre de las escuelas antes de las vacaciones de Navidad. La extensión de medidas significa que durante las Navidades solo se permitirá reuniones de 4 personas de mayores de 13 años y no se aplicará excepciones en Navidad o Nochevieja, asegura el primer ministro holandés saliente Mark Rutte. Escocia también ha endurecido sus restricciones. Esta región del Reino Unido ha instado a sus ciudadanos a evitar reuniones. La esperanza de una Navidad normal este año se está desvaneciendo rápidamente. Segundo partido pospuesto en 2 días por COVID-19 en la Premier League. Se trata del encuentro entre el Manchester United y el Brentford. La liga inglesa ha registrado el mayor número de infecciones en una semana. Desde el lunes hasta el domingo hubo 42 casos de COVID-19, 12 más que en la semana anterior. Un número preocupante si se tiene en cuenta que en lo que va de temporada el récord ha sido de 16 positivos. 3.805 futbolistas y trabajadores de los clubes se sometieron a pruebas. Algunos jugadores y miembros del personal del United dieron positivo tras la victoria 1-0 sobre el Norwich el pasado sábado por la noche. La Junta Directiva de la Premier League aceptó la petición del United de aplazar el partido programado para el martes en el Brentford de Londres menos de 24 horas antes del inicio. Debido a este aumento de casos, la Premier ha decidido pasar de un test de antígenos a la semana a al menos 3 o a 1 al día si la situación lo requiere. En medio de crecientes tensiones entre Oriente y Occidente, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping mantuvieron una amistosa videollamada para discutir asuntos internacionales, en la que destacaron el excelente nivel de las relaciones bilaterales. Las tensiones se reavivaron en las últimas semanas después de que Moscú concentrara decenas de miles de tropas cerca de la frontera ucraniana, un movimiento que Ucrania y Occidente temían que pudiera indicar planes de una nueva invasión. Además, el mandatario ruso confirmó que asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Pekín en febrero del próximo año, a pesar del boicot diplomático por parte de los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, por las violaciones de los derechos humanos en China. En los últimos años, China y Rusia han alineado cada vez más sus políticas exteriores para contrarrestar el dominio de Estados Unidos en el orden económico y político internacional, ya que ambos se han enfrentado a sanciones por sus políticas internas. Las tropas rusas realizan maniobras a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania. La tensión sigue aumentando y la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, ha votado a favor de un proyecto de ley para permitir la entrada al país de 9 ejércitos extranjeros en 2022. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, se reunirá el miércoles con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Karen Donfried, para exponer las ideas concretas sobre las garantías de seguridad que Rusia demanda para evitar que la OTAN se acerque a sus fronteras. Sin embargo, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, cerca de 1.000 efectivos rusos realizan ejercicios en las cercanías de su país. La acumulación de tropas militares rusas junto a la frontera de Ucrania es una prueba de que existe una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda la comunidad europea, explicaba en Estocolmo el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Y aunque los socios europeos muestran precaución antes de tomar ninguna medida, el alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, advirtió a Rusia del alto coste que le supondría cualquier agresión a la vecina Ucrania.
Sonrisas, abrazos y el deseo manifiesto de caminar más lejos y más rápido por la senda de la integración regional que el eje de la izquierda latinoamericana emprendió hace 17 años. La 20ª cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, más conocida como la ALBA, concluyó el martes en Cuba, fijándose como meta a corto plazo la creación de 2 empresas regionales que desarrollen medicinas y alimentos cuya escasez se ha dejado notar durante la pandemia. Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia han destacado la necesidad de avanzar hacia una mayor interdependencia económica para afrontar mejor los embates del enemigo común, Estados Unidos, quien, según el cubano Miguel Díaz-Canel, aprovechó la pandemia para afianzar su dominio regional. Conscientes de la dramática situación generada por la confluencia de esos factores, el imperialismo estadounidense no solo no detuvo, sino que reforzó sus planes de dominación y hegemonía sobre nuestra región. Aquí somos hermanos, vis a vis, tú a tú. Aquí no hay poderosos que dominan, que chantajean, que regañan, que amenazan y débiles amenazados. Y cometen genocidio y terrorismo contra estos pueblos simplemente porque estamos construyendo un nuevo camino. Ataques dialécticos que en mayor o menor grado refrendaron los 10 países miembros de la ALBA, con excepción del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que abogó por un mayor entendimiento con el gigante norteamericano. El comunicado final de la cumbre apoya el diseño de una estrategia post-COVID focalizado en las industrias biotecnológicas y económico-productivas. El plan de trabajo para el año que viene incluye la creación de un observatorio regional contra la injerencia. Tensión en España durante un acto del venezolano Leopoldo López, que junto a opositores nicaragüenses y cubanos reclamaba elecciones en sus países para acabar con lo que ha considerado dictaduras que actúan de forma coordinada. López, acompañado por el cubano Junior García y el nicaragüense Santiago Urbina, celebraban un acto en la Universidad Complutense de Madrid cuando decenas de estudiantes han irrumpido en la sala a grito de fascistas y asesinos. Después de defender la tesis de que los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua son socios de un proyecto autoritario, López ha criticado la actuación de los manifestantes. Si en la universidad no hay tolerancia, si en la universidad no hay debate, si en la universidad no hay coraje para que sean las ideas las que pueda calificar o descalificar y no la violencia, una sociedad sin duda alguna está enferma. García llegó a España denunciando que había sufrido amenazas en Cuba por pertenecer al colectivo opositor Archipiélago. López, por su parte, es coordinador del partido venezolano Voluntad Popular y Urbina pertenece a la opositora Unidad Nacional Azul y Negro en Nicaragua. Ataque terrorista en Colombia en el aeropuerto internacional de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. 3 personas han fallecido, entre ellos 2 policías y el supuesto terrorista que murió al explotar el artefacto que llevaba, mientras que un segundo explosivo fue detonado cuando los policías acudieron al lugar tras la primera explosión. Los explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detonan. Nuestros 2 explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad. El presidente de Colombia, Iván Duque, repudió este ataque que tachó de terrorista. Primero, esto es un acto cobarde, miserable, terrorista, que obviamente nos enluta. Vamos a seguir quebrando todas esas estructuras del narcotráfico y del terrorismo en nuestro país. Y por otro lado, mi solidaridad profunda con las familias de nuestros policías. Mientras prosigue la investigación, las operaciones en el aeropuerto de Cúcuta han sido suspendidas. El inminente desenlace electoral en Chile agudiza el drama migratorio que se vive en el norte del país. El flujo de personas que tratan de entrar desde Bolivia se ha intensificado ante el temor de que el ultraderechista Antonio Kast gane la segunda vuelta de las presidenciales este domingo y cumpla su promesa de cerrar la frontera.
Muchos son venezolanos, como Virginia Carrasco, que ha atravesado 6 países con sus 3 hijos. Trató de reunirse en Chile con su pareja por los cauces legales, pero le denegaron la visa. No sé cómo va a ser la situación cuando se escoja un nuevo presidente, pero él dice que está seguro que van a cerrar las fronteras y le van a cerrar el paso ilegal. Tenemos familiares aquí en Chile que nos dicen que teníamos que venirnos antes del 19 de diciembre, porque si vuelve a ganar el que ganó la primera vuelta, iba a cerrar todo lo que se llama trochas y fronteras migratorias. Colchane, en pleno altiplano chileno, es el epicentro de una crisis migratoria que empezó en febrero y se ha cobrado ya la vida de 19 personas, incluido un bebé. La mayoría han muerto de frío. En lo que va de año, más de 25.000 personas han llegado a Chile por el desierto de Atacama, según cifras oficiales. En todo 2020 fueron 16.500. La Palma contiene la respiración ante lo que podría ser el final de la pesadilla que quita el sueño a sus habitantes desde hace 88 días. El volcán de Cumbre Vieja no muestra ningún signo observable de erupción. No hay coladas de lava, ni rugidos, ni fumarolas de ceniza, y la emisión de dióxido de azufre se ha desplomado por completo tras expulsar miles de toneladas diarias durante semanas. El tremor volcánico, la característica vibración que produce el magma en el subsuelo cuando se desplaza hacia la superficie, se detuvo a las 9 de la noche del lunes y no ha vuelto a dar señales de vida, aunque durante la madrugada se han registrado pequeños terremotos. Los habitantes de La Palma se resisten a echar las campanas al vuelo, ya que no es la primera vez que el volcán se despierta tras unas horas de pausa. Sin embargo, nunca el parón había sido tan prolongado. Desde que el volcán estalló el pasado 19 de septiembre, su lava ha cubierto una superficie de unas 1.200 hectáreas, ha destruido alrededor de 3.000 edificaciones, la mayoría viviendas, y ha forzado la evacuación de más de 7.000 personas. El presidente del Gobierno de España ha señalado que este viernes se declararán como zonas catastróficas las áreas afectadas por las inundaciones de Navarra y Aragón. Durante su visita, varios vecinos le han reclamado la limpieza del río Ebro para evitar nuevos desbordamientos. Pedro Sánchez se ha comprometido a utilizar todos los recursos del Estado para paliar los daños de esta crecida extraordinaria. A poner todos los resortes del Estado para responder cuanto antes a sus necesidades y, sobre todo, tratar de que recuperen su día a día en el menor tiempo posible para que, en fin, podamos dar por resuelta esta crisis. Las inundaciones han dejado 2 muertos e importantes destrozos en el sector agrícola y ganadero. La explosión de un camión cisterna que transportaba combustible sesgó la vida de al menos 60 personas y dejó más de 100 heridos en Haití. Además, alrededor de 20 casas quedaron destruidas por la onda expansiva y el fuego. Este incidente se produce en un momento en el que la nación caribeña atraviesa una profunda crisis de escasez de combustible provocada por las bandas criminales. Malta se convirtió este martes en el primer país de la Unión Europea en legalizar el cultivo y el consumo de cannabis con fines recreativos. Se podrá poseer hasta 7 gramos y cultivar 4 plantas por persona mayor de 18 años, pero el consumo en público seguirá siendo ilegal y hacerlo frente a un niño será sancionado con una multa de hasta 500 euros. Luxemburgo anunció una iniciativa similar en octubre, pero su parlamento aún no ha dado su visto bueno. La riqueza de la cultura latinoamericana ha sido nuevamente reconocida, esta vez por las tradiciones de 5 países que fueron declaradas patrimonios inmateriales por la UNESCO. Ahora, entre las celebraciones culturales con este reconocimiento, figuran las festividades en honor a San Juan Bautista en Venezuela, originarias de las comunidades afrovenezolanas esclavizadas en los dominios coloniales españoles del siglo XVIII. Los sanjuaneros, que son los adeptos a este ciclo festivo, lo consideran como un símbolo de resistencia cultural y de libertad, así como un medio para evocar la memoria de sus antepasados esclavos. Mi corazón no me queda en el pecho, es una emoción, un orgullo, una satisfacción. Esto va por nuestros viejos que ya no están, que lucharon tanto, 300 años de sufrimiento, lo mantuvieron esta resistencia y hoy lo logramos.
Además de reconocer las diferentes expresiones culturales, la UNESCO también reconoce la riqueza del conocimiento y de la tecnología transmitidos a través de generaciones, lo cual ahora es el caso de los valores, conocimientos, saberes y prácticas ancestrales asociados a la alfarería de los indígenas aguajún de la Amazonía peruana. El arte de crear recipientes de cerámica decorados con formas geométricas inspiradas por elementos de la naturaleza, utilizados en la celebración de rituales y ceremonias. Una madre transmite mientras en su elaboración cómo ella aprendió de su abuelo o de su madre. Esta transmisión permite una identidad en el pueblo aguajún, principalmente en las mujeres. Junto con tradiciones de Bolivia, Ecuador y Panamá, estos nuevos integrantes latinoamericanos a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad recibirán una mayor visibilidad internacional. Adiós, Vicente Fernández. Ya lo había dicho él, que cuando se fuera quería una despedida con mariachis, rodeado de su gente y de su música, y su querida Guadalajara le cumplió su voluntad. Este lunes todo México se despidió de su rey de la música ranchera en un gran homenaje en la Arena Vicente Fernández Gómez, ubicada al lado del rancho del cantante Los Tres Potrillos. Fue así como su público pudo acompañarlo durante más de 24 horas en las que la arena permaneció abierta para cualquiera que quisiera presentar sus condolencias, como si se tratara de un amigo de toda la vida. Es el último charro que nos queda, pues para mí, ¿verdad? Mucha gente les gusta otra música, pero yo su música crecí con ella, mis padres también, y me siento muy orgullosa de ser mexicana por él. Las canciones tienen muchos objetivos, muchos mensajes hermosos que ahora no se ven en las canciones como modernas. Más tarde, en una ceremonia íntima, los restos del cantante fueron sepultados en el jardín de su rancho, junto a sus caballos y en su tierra. Esto ha sido todo en nuestra edición de hoy de Euronews Hoy. Pueden continuar con nuestra emisión en directo las 24 horas al día en nuestro canal y en las redes sociales. Pueden suscribirse ahora mismo en YouTube si quieren que les avisemos de noticias de su interés. Les dejamos con el No Comment de hoy, hecho desde el centro de Manhattan, en un intento de mantener la ilusión y el ánimo siempre vigentes. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. It's actually pretty cool.